ha habido, digamos, muchas prédicas acerca de la victoria, de la profundización, de la fe, de todas estas cosas. Sin embargo, hemos sentido de parte de Dios iniciar pues predicaciones los domingos sobre los hábitos de los cristianos, ¿cierto? A veces nosotros nos olvidamos que tenemos que orar, que son hábitos que nosotros debemos desarrollar, que tenemos que ayunar, que tenemos que leer la Biblia a diario, y esos hábitos tienden a aquietarse. Entonces hemos estado hablando del ayuno. ¿Se acuerdan que comenzó el domingo pasado el pastor Juan Carlos Parra? ¿Sí? Con el ayuno. Hoy vamos a hablar de propósitos del ayuno, propósitos del ayuno. ¿Cuántos ayunan? Levanten la mano los que ayunan. Bueno, poquitos, algunos se les ve también en el cuerpo. Bueno, ¿qué tan importante es el ayuno? ¿Qué tan importante es? Tal vez llegue a ser más importante de lo que en realidad creemos. A medida que nos ponemos un poquito a escudriñar el tema del ayuno, muchas cosas se nos dicen del ayuno, que eso es beneficio para nuestra alma y para la vida espiritual, para la conexión que debemos tener con el Señor. Cuando el ayuno es practicado con un corazón puro, con un corazón animado, por motivos sanos, el ayuno puede convertirse en la llave para abrir puertas que muchas llaves no han podido abrir. Amén. Abrir puertas que muchas llaves han fracasado. Pueden convertirse el ayuno en una ventana que abre nuevos horizontes en el mundo invisible. Puede ser un arma espiritual provista por Dios y poderosa para derribar fortalezas. Entonces, hoy vamos a ver esos propósitos del ayuno y vamos a comenzar con el ayuno de Esdras. ¿Para qué ayuno Esdras? Para entrar un poquito en el tema, tenemos que hablar algo del contexto histórico de lo que Esdras, por qué ayuno Esdras. Año 586, Jerusalén fue destruida por el imperio babilónico, fue completamente arrasada. Fueron llevados cautivos una cantidad de israelitas previo cautiverio del reino del norte en el 722 por el imperio asirio. En el año 539 el imperio Nabucodonosor muere, pero por allá en el año 538 el imperio babilónico, 538, sí. El imperio babilónico se acaba y surge el imperio medo-persa. Durante todos esos imperios el pueblo estuvo esclavizado y estuvo bajo esos imperios. El imperio babilónico que había terminado un poquito antes. Bueno, el asunto, hermanos, es que estaba allí Esdras, un sacerdote judío. Y ya en el año 538 había subido a Jerusalén, a poblar Jerusalén, un hombre llamado Zorobabel, con un sacerdote llamado Josué. Pero todavía quedaban muchos judíos allá. Y es por eso que en el año 458, que es el tiempo de Esdras, él sube en ese año y sube sube porque creo que Jerusalén quedaba en la parte de arriba. Con unas 1,500 personas más o menos, sube Esdras. Y Esdras sube con algo, y es para ir a establecer orden en el templo, porque el templo había sido reconstruido, terminado el templo en el año 516 antes de Cristo. El segundo templo fue reconstruido o construido nuevamente porque fue quemado por Nabucodonosor. Pero aquí está Esdras subiendo otra vez para fortalecer la nación de Israel. Y él viene con una cantidad de personas, viene con unos 600 y pico talentos de plata, viene con unos 100 talentos de oro, y tenía que recorrer 1,440 kilómetros más o menos desde Babilonia hasta Israel, hasta Jerusalén.
Eso quiere decir que en el camino él iba a afrontar muchos peligros, porque estaban los que salían a los caminos y atracaban a los viajeros y les quitaban todo. Y dice la Biblia de este ayuno en el capítulo 8 de Esdras, versículos 21 al 23, y dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava. ¿Para qué? Para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar del camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Ayunaban por qué? ¿Para qué? Para nosotros y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza, escuchen bien, de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor es contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Gloria a Dios. ¿Para qué ayunaban? Para protección en el camino. ¿Protección de quién? De ellos, de sus niños, de sus bienes. Wow, aquí hay un triple propósito del ayuno: protección para nosotros, protección para nuestros hijos y protección para nuestra economía. Amén. ¿Lo entendieron? Qué bonito es esto, hermano, porque es que a veces el diablo viene a socavar la economía, el diablo viene a destruir la familia. Necesitamos entonces, hermanos, estar ayunando y pidiendo al Señor. Si de pronto nosotros tenemos ese hábito de ayuno, decimos: esta semana ayuno por mi familia, la otra semana ayuno por otro motivo, la otra semana ayuno por otro motivo, pero estar ayunando continuamente y no perder el hábito del ayuno, porque nos vive conectando con Dios continuamente. Desde este primer ayuno fue el propósito de protección. Lo primero que dice es para afligirnos. ¿Y qué significa afligirse? Era dedicar un tiempo precisamente en ayuno y oración para examinar sus vidas, para revisar si había pecado, a fin de pedir perdón y ponerse a paz y salvo con Dios. Pero también para pedir la gracia y el cuidado de Dios en el camino. Qué bonito es esto entonces. Nuestro camino, nosotros estamos caminando continuamente hacia la tierra prometida, hacia la tierra de las promesas, que es nuestra salvación. Estamos caminando, mis hermanos, una vida espiritual para heredar la vida eterna. Y suele venir el enemigo de vez en cuando en ataques repentinos a robarnos las bendiciones de Dios. No podemos dejárnoslas robar, porque es una herencia que el Señor nos ha dado, y no podemos nosotros permitir que el enemigo intervenga. Amén. Muy bien. Entonces, pedir protección ¿de quiénes? De toda la familia y de sus bienes. Ese es el primer propósito del ayuno que quiero hablar hoy. Varios hay, ¿cierto? El segundo es el mostrar arrepentimiento. Así como, hermanos, escuchen bien esto. Así como la glotonería y el orgullo van de las manos, van paralelos, el ayuno y la humillación también. Entonces la glotonería y el orgullo siempre van ahí junticos, van los dos pegaditos, como decían en una emisora en una ocasión. Van los dos pegaditos. La humillación y el ayuno también deben ir paralelos. Vamos a mirar el ayuno de Nehemías en el capítulo 9, versículos 1 a 3. Dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre su cabeza. Ojo, se reunieron con ayuno y cilicio. ¿Qué era cilicio? Un vestido áspero que causaba dolor llevarlo, y que además de eso, en señal de indignidad delante de Dios, se echaban tierra sobre la cabeza. Ustedes ver un indigente en la calle, ¿cierto? Con un vestido feo, horrible, y tierra sobre su cabeza, mostrando indignidad delante de Dios. Entonces dice que se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado
la descendencia de Israel y de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová Dios. Bonito esto, ¿cierto? Estaba el pueblo de Israel en una situación difícil, ¿sí? Nehemías sube en el año 445 antes de Cristo. Y Nehemías sabe que el pueblo está todavía fallando y se reúnen en ayuno y oración, y la cuarta parte del día dice que leyeron el libro de la ley. 3 horas leyeron el libro de la ley, y la otra cuarta parte confesaron sus pecados. 3 horas confesando pecados. O sea, una multitud de unas, digamos unas 50,000 personas más o menos, porque no habían más. ¿Cómo sería el proceso? ¿Cómo sería la logística? Por allá uno decía, perdóname Señor, que no sé qué, y el otro decía, perdóname por esto, por el adulterio, por la fornicación, por la hechicería. No sé cómo lo decían, o todos confesando, Señor, perdóname, perdóname. Ahí, hermanos queridos, cuando hay pecado, es bueno que el ayuno esté ahí confesando el pecado del pueblo. A veces nosotros podríamos ayunar confesando el pecado de Colombia. Perdónanos, Señor, los pecados del país, tanta situación tan difícil, tan dura que hay, y la iglesia debería tener pues ayunos y oración confesando los pecados de la nación. Pero claro, aquí todos estaban en ayuno, no todo el país se va a unir en ayuno. Ahora, fíjense que también causa el arrepentimiento a través del ayuno y la oración, puede detener un juicio de Dios para una nación. Veamos lo que pasó en Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio, ¿sí? Antes del babilónico fue el asirio. Primero fue el imperio egipcio, luego el asirio, luego el babilónico, luego el medo-persa, viene el griego, viene el romano. Esos fueron los imperios que ha habido en la historia. Entonces, aquí nos dice que estaban en el imperio asirio, segundo imperio más poderoso. Y Jonás 3:1 al 10 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Wow. Va el profeta, empieza por la calle como los que ofrecen ahora mangoviche, y a gritar, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Bueno, 40 días. En 40 días, si el pueblo no toma una acción de arrepentimiento delante de Dios, Nínive sería destruida. ¿Qué tal que pasen por la calle en lugar de ofrecer, de comprar chatarra, o de ofrecer mango, o de ofrecer el aguacate a 1,000, a 1,500 y a 2,000? Que esos parlanticos fueran diciendo, de aquí a 40 días Bogotá será destruida. Y pasan por la calle el primer día, el segundo día, el tercer día, de aquí a 40 días Bogotá será destruida. ¿Qué haríamos nosotros? Y sabemos que es un profeta de Dios. Ahora, fíjense que Nínive no tenía conexión con Dios, con el Dios de Israel, pero le creyeron al profeta. Y esto es lo que dice la Biblia. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, es decir, de sus ropas reales, y se cubrió de cilicio. No sé de dónde supo eso, de alguna lectura, de alguna cuestión, y se sentó sobre ceniza, se humilló el rey de Nínive. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos?
Y vio Dios que lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hermanos, hermanas, qué importante es el ayuno por una nación en pecado. El rey se arrepintió. Ojalá el presidente declarara un día de ayuno y arrepentimiento. Ay, Dios mío, santo de la gloria que se... Pero como el presidente no está en esa condición, porque su condición espiritual no lo permite, entonces la iglesia sí tiene que ayunar para que el juicio de Dios no venga sobre nuestra nación. Y eso es una de las cosas que la iglesia debe hacer, ayunar por Colombia. Humillarnos delante de Dios y clamar misericordia para esta nación llena de pecado, de maldad, de idolatría, de hechicería, de prostitución, de homosexualismo, de toda cantidad de pecados que hay. Contagio hay por todos lados. Y en arrepentimiento y silicio clamar para que el juicio de Dios no venga sobre Colombia. Amén. Entonces hay que confesar los pecados. Mira, el rey de Nínive mandó hasta los animales a ayunar. Yo no sé qué clase de doctrina tenía el Señor, pero eso, los animales no los escucha Dios. Pero dijo, ni siquiera a los animales se les dé alimento ni beban agua. Todos vamos a ayunar delante de Dios. Y eso hizo que el juicio de Dios se detuviera y no lo hizo el Señor. Otro motivo, por la sanidad de un familiar o algún amigo. El rey David, ustedes saben que pecó en adulterio con Betsabé, ¿sí? ¿Todos saben eso? Cuando supo que Betsabé estaba embarazada, mandó matar a Urías, que era uno de sus generales, de los 30 valientes. Mandó matar a Urías, allá con el ejército de los amonitas. Ese niño nació, y tan pronto nació, el niño enfermó. ¿Qué hizo en la enfermedad David? Ayunar. Aquí hay alguna cosa en contradicción, ya la voy a explicar. Dice, entonces David rogó a Dios por el niño, segundo de Samuel 12, 16 al 18. Dice, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Miren la clase de humillación. Un rey, ¿ustedes saben cómo sería la cama del rey David? Pues una cosa, era cama de rey. Pero él se acostó en tierra, es decir, en cilicio también, y en ayuno. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió pan con ellos, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día, ¿cuántos días ayunó? Llevaba 7 días y el niño murió. ¿Sí? El niño murió. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? La historia continúa y dice que tan pronto le dijeron que el niño se murió, David se levantó, se bañó, se vistió y volvió al palacio. Entonces los otros están, ¿y este man qué le pasa? Estando el niño muerto, ayunaba, y ahora, estando el niño vivo, ayunaba, y ahora que murió, entonces David dice, ¿para qué voy a ayunar? Yo no puedo hacerlo volver a mí, mas yo voy a él. Wow. Ahora, el asunto no está en que el niño murió. Era un castigo de Dios que había determinado con David, pero nos deja entender que cuando hay una enfermedad en algún cercano, podemos ayunar por él. ¿Sí? Esa es la lección que tomamos del ayuno de David por su hijo. ¿Me estoy haciendo entender? Hay un amigo enfermo, hay un familiar enfermo, pero clamen ayuno, clamen a Dios por la sanidad.
Ahora, por encima, recordemos, por encima de nuestra devoción, por encima de nuestra fe, por encima de nuestro clamor, recuerden, está la soberanía de Dios. Una vez oramos por un niño que tenía un bracito malito, tenía cáncer, 7 añitos, y oramos y buscamos al Señor, pero el Señor se lo llevó. El Señor se lo llevó. Pero eso no quiere decir que dejemos de ayunar. Mire, el mismo salmista dice que oró por sus amigos en una ocasión. En el Salmo 35:13 dice: pero yo, cuando ellos se enfermaron, está haciendo una crítica a sus amigos que se convirtieron en enemigos. Dice: pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Quiere decir, cuando hay amigos enfermos, cuando hay personas enfermas, cuando hay, esto también es tener propósito para ayunar. Esto es un motivo de ayuno. Bueno, pero también ayunamos por el pecado del pueblo de Dios. Ayunamos por el pecado de la nación, podemos ayunar por la iglesia, por la iglesia. Nehemías 1, versículos 1 al 7. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Estaba el hombre que era copero del rey con un buen puesto, un puesto oficial, y estaba cerca del rey. Pero llegó Hanani, año 445, y llegó Hanani, uno de los hermanos, y le dijo: oye, tú vienes de Jerusalén, ¿verdad? Sí, yo soy de Jerusalén. ¿Cómo está Israel? No, hermano, como dicen los adolescentes, está en la inmunda. El pueblo de Israel está pero re mal. Jerusalén, le destruyeron el muro hace 100 y pico de años, todavía eso está así. Las puertas se las quemaron. Jerusalén está descubierta. Escuchen, ya se había vuelto a reedificar el templo, pero estaba descubierto. El templo de Zorobabel. Y hermanos, allí lo que dice es: mire, esto está feo. ¿Qué hace Nehemías en ese momento? Se aflige, ayuna y dice: yo tengo que buscar a Dios por mi pueblo, por el pueblo de Dios. ¿Ustedes creen que la iglesia necesita ayuno? Tenemos que ayunar también por la iglesia, por la gente que está mal, por la gente que está con sus muros destruidos, hablando espiritualmente. Tenemos que hablar por aquellos que están en gran mal y afrenta. Tenemos que orar porque la iglesia del Señor sea una iglesia relevante, sea una iglesia, mis hermanos, que genere transformación, una iglesia de impacto, una iglesia, mis hermanos queridos, donde los milagros, los señales, los prodigios puedan darse continuamente. Necesitamos orar por la iglesia en Colombia y ayunar por la iglesia en Colombia. No hay otra manera de salir de la crisis que tenemos nosotros en nuestra nación. Si la iglesia se mueve, la iglesia tiene que ser una iglesia que impacte como la iglesia en el primer siglo. Una iglesia que por donde iba
llegaron a Tesalónica y los de Tesalónica dijeron: estos que trastornan al mundo también llegaron aquí. ¡Wow! Pero la iglesia está muy quieta, mis hermanos queridos, y hablo de la iglesia en general. Vida en acción. Necesitamos orar por nuestra iglesia, ayunar por nuestra iglesia, para que seamos una iglesia de impacto. Necesitamos hacerlo. También se ayuna cuando hay ataques repentinos del enemigo. Ustedes pueden leer todo el pasaje de Segundo de Crónicas capítulo 20. Y en el segundo libro de Crónicas 20 nos habla de Josafat siendo rey, que en algún momento vienen los amonitas, los moabitas y los edomitas, que son los mismos del monte de Seir. Y de un momento a otro vienen hacia él para conquistar Jerusalén y para derrotar a Josafat y para tomarse todas las ciudades. Y lo que hace es Josafat es ayunar. Segundo de Crónicas 23 dice: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. El enemigo, hermanos queridos, suele traer ataques repentinos a nuestra vida, tomarnos por sorpresa, encontrarnos desprevenidos, débiles y sin poder. No podemos estar así. Pero en el caso que venga eso, tenemos que humillarnos delante de Dios en ayuno cuando el enemigo ataca. Y es que, hermanos, el enemigo sí que ataca. Es que, hermanos, estos tiempos han sido tiempos de ataque en nuestra familia con enfermedad para nuestros niños. Y es duro para los papás, mucho más. Uno como abuelo pues lleva también ahí de esa situación de ver a los padres sufrir, de ir a ver en una clínica niños que están ahí en el pasillo, 30, 40 niños en cada hospital esperando por una camita. Eso es frustrante. Pero cuando hay esos ataques, hermanos, ayuno, oración delante de Dios. Y esos ataques se van, porque la oración la oración combinada con el ayuno, combinado con la oración, forman una amalgama, hermanos, de poder. Y el diablo y el enemigo no podrá contra nosotros. Fíjense que Josafat en su tiempo, lo que uno cuenta es que tenía 1.160.000 soldados. ¿Qué nación ahorita fuera de China o Rusia tiene 1 millón y pico de soldados? El ejército de Colombia no llega a 400.000. Pero Josafat, en ese reino pequeño, tenía 1.160.000 soldados. Sin embargo, dijo: yo no confío en mi ejército, yo confío en Dios, porque este ataque se me presenta de frente y a la retaguardia. Y es que, hermanos, a veces llegan oleadas de ataques satánicos por un lado, por el otro, pero cuando esos ataques repentinos vengan, declare ayuno en su vida. Y no es solamente esperar que eso venga, simplemente es que nosotros tenemos un hábito de ayunar, un hábito de buscar a Dios, y ese hábito de ayunar nos hace fuertes para resistir los embates del enemigo. Amén. Muy bien. También lo enseñó el pastor Juan Carlos hace 8 días, para echar fuera demonios. Acuérdense que había un muchacho ahí, los discípulos estaban echando fuera demonios, y ese muchacho es como cuando uno está echando fuera diablos y le dicen: en el nombre de Jesús se va, y el diablo dice: no me voy, y que se va, que no me voy, que se va, que no me voy. Y llegó Jesús y lo echó fuera, y los discípulos le dijeron: Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos? El Señor dijo: es que este género no sale sino con oración y ayuno. Hay demonios que se manifiestan en personas, en las casas. Mira,
muchas experiencias nosotros hemos tenido con echar fuera demonios de familias que vienen angustiadas porque un hijo, un miembro de la familia tiene manifestación de diablos en su casa y la familia no declara ayuno sino espera que la iglesia vaya y lo solucione. Está recién salido al ministerio y me mandaron a Medellín a pastorear allá la iglesia un tiempito. Y resultó una mujer endemoniada, toda chiquita, flaquita, con una cantidad de demonios, hermanos, que nos atormentaban nosotros todos muchachos, un equipo de jóvenes, ahí dos jóvenes, dos muchachas, dos muchachos. Y esta mujer pega unos gritos, una fuerza que había desarrollado impresionante. Yo mandé a llamar a unos hermanos para que estuvieran ahí conmigo día y noche porque se nos metió a la iglesia y de ahí no se iba. Y pegaba unos berridos impresionantes, una cosa terrible. Y yo dije, Señor, ¿yo qué hago? Ya estábamos, ya 4 o 5 noches que no dormíamos porque esta mujer estaba ahí arranchada y los diablos arranchados en ella. Hasta que nos tocó declarar ayuno y oración. Y venía un diablo que se llamaba estremecedor y comenzaba así, y de un momento a otro un demonio decía yo soy estremecedor, así con una voz toda diabólica. Y hermanos, en un momento nosotros teníamos a esta mujer de las manos, hombres, y era toda flaquita, chiquita, y hacía así con la mano y nos mandaba lejos. Hasta que al fin y al cabo, cuando estábamos orando, ya 2 o 3 días orando, esta mujer fue libre, y el día que fue libre, el demonio abrió las ventanas y ¡pum! Como un viento, unas ventanas de esas de madera con vidrio, en una casa vieja. Y por allá atrás comenzó a trastear cosas el demonio y se oía como eso cuando le ponen tarros a los recién casados. Sonaban tarros y sonaba todo eso. Pero al fin y al cabo esa mujer fue libre en el nombre de Jesús. Los demonios no pueden contra un cristiano. Dije que los demonios no pueden contra un cristiano. Pero más no pueden contra un cristiano que ayuna y ora. Con cristianos que tienen el hábito de ayunar y de orar. Amén. También, hermanos, el ayuno da para recibir revelación de grandes visiones. El libro de Daniel, a mí me encanta el libro de Daniel, es profético. Y a Daniel le fue revelado todos los acontecimientos del mundo desde sus días hasta el fin del mundo. Le fue revelado todo lo que eran los imperios, le fue revelado todo lo que harían los reyes de Media y de Persia, lo que haría Nabucodonosor, le fue revelado todo lo que era el imperio griego, los matrimonios que hubo de Cleopatra con el rey de Egipto, bueno, todos estos reinos del norte, reinos del sur, le fue revelado el imperio romano, le fue revelado el imperio del anticristo, le fue revelado todo de estos días, y él estaba buscando esas revelaciones, pero hubo una revelación donde él no la entendía, y dice así en Daniel, el capítulo 10, verso 3, dice: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Hermanos, este es el verdadero ayuno de Daniel, 21 días de ayuno. No como el del capítulo 1, que algunos dicen yo voy a hacer el ayuno de Daniel, y dicen es que el capítulo 1 Daniel no comió legumbres, no comió carne, no comió la comida del rey, sino comió legumbres y frutas, entonces yo voy a comer legumbres y frutas. Hermanos, el ayuno es abstenerse de alimentos. Perdónenme los que creen en ese ayuno de Daniel del capítulo 1, yo no lo creo. Para mí el ayuno es abstención de alimentos. Y este sí es el verdadero ayuno de Daniel. Este sí es el verdadero ayuno de Daniel. Entonces él estuvo ahí y recibió la revelación, hermano.
La palabra del Señor nos dice que con el derramamiento del Espíritu Santo vendrán profecías, visiones y sueños. Y hay misterios que Dios revela a través de sueños y visiones. Y cuando hay esos misterios a través de sueños, de visiones que no los entendemos, que de pronto nos perturban ahí. Yo tuve un sueño y parece que este sueño es de Dios, pero no lo entiendo. Ayune y ore y lo va a entender. Amén. ¿A alguien le ha sido alguna vez revelado cosas a través de sueños? ¿A través de visiones? Levanten las manos. ¿Algunos alguna vez han tenido un sueño que no entienden de parte de Dios? Levanten la mano. Ayune y ore. Ayune y ore. Y les será revelado qué es lo que Dios quiere de parte de Él. ¿Sí? Entonces allí Daniel le fue revelado todo lo que vendría. Bendito sea el Señor. Cuando hay sueños y visiones, si no hay entendimiento, hay una herramienta para que haya el entendimiento, y es ayunar y orar. Para confirmar ministerios también. ¿A dónde quiere ir? ¿Para dónde quiere trasladarse? ¿Para dónde lo mandan? ¿Para dónde lo trasladan? Dice en Hechos 13, del 1 al 3, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. El Espíritu Santo, a través de la oración y ayuno, les dijo que apartaran a Bernabé y a Saulo, pero no se quedaron ahí, ayunaron para enviarlos también. Bendito sea el Señor. Yo recuerdo cuando el Señor me llamó al ministerio a tiempo completo, que era un joven, y estaba en Villavicencio, y estábamos precisamente en un ayuno y en una oración, y los jóvenes en ese entonces manejados, eran liderados por mi esposa, la hermana Marcela en ese entonces. Y estábamos allá en un seminario, y yo recuerdo cómo el Señor empezó a hablar a mi corazón a través del libro de Ezequiel. Y fue ahí donde recibí la confirmación del llamado. Después me llamaron aquí a trabajar en la iglesia, y yo creí que era para el aseo. Y yo dije, bendito Dios, voy a trabajar en la iglesia para el aseo. Pero era para enviarme a una iglesia como pastor. Y yo dije, Dios mío, ahora sí que le embarré. Pero así el Señor me habló en ayuno y en oración. Tal vez aquí muchos sean llamados al ministerio muy pronto, a fundar una iglesia, a salir, a ser misioneros, a alguna cosa de estas. El Señor le confirmará a través del ayuno y de la oración y de las autoridades que tenga. Amén. Muy bien, entonces tenemos aquí estos propósitos. El primer propósito, pedir protección, ¿cierto? Protección para la familia, protección para los hijos, protección para la economía. El otro motivo, para mostrar arrepentimiento de nuestros pecados, arrepentimiento de los pecados de la nación, por la sanidad de un familiar o amigo cercano. Ayune, busque a Dios por esa sanidad, por el pecado del pueblo de Dios, por la iglesia. Hay que ayunar por la iglesia en general. Cuando se presentan ataques repentinos del enemigo, declare ayuno, declare oración para echar fuera demonios. Si hay demonios por ahí que le están atormentando, también ayune, busque el ayuno y la oración para recibir revelación de grandes visiones, para confirmar ministerios. Estos son motivos de ayuno, propósitos de ayuno. Ahora, usted puede, hermano, ayunar por un motivo cada semana. Ora esta semana ayunamos por la iglesia, la otra semana ayunamos por protección, que Dios proteja a nuestra familia. No tenemos que ayunar simplemente cuando viene el ataque. Pedimos protección todo el tiempo. El otro se ayuna por Colombia, luego ayunamos por revelación de alguna cuestión que necesitamos. Es decir, esto es importante. De hecho, los jueves
aquí hay oración y ayuno. Les invitamos que vengan de 8 a 11 de la mañana. Estamos aquí todos los jueves. Amén. Les invitamos que vengan los jueves. Entonces, hermanos, podemos ayunar, pero hagamos, hermanos, al menos que ayunemos un día a la semana, un día a la semana. Y eso nos va a fortalecer nuestra vida espiritual, nos va a traer revelación, nos va a traer mucho. Ahora, lo que enfatizó el pastor Juan Carlos, yo también lo enfatizo: no aguante hambre por aguantar. Si va a ayunar es porque va a tener un tiempo de oración. El tiempo que gastaba en desayunar y almorzar lo invierte en oración. Amén. El ayuno debe ir acompañado de oración. Ahora, ¿cuáles son las clases de ayuno? El ayuno natural, como el que tuvo Jesús, que ayunó 40 días y 40 noches, no comió pan, pero no dice la Biblia que no haya bebido. Hay una incógnita ahí, porque dice la Biblia que tuvo hambre, no dice que tuvo sed. Ese es el ayuno natural. El ayuno total, como el ayuno de Moisés, que ahí sí dice que no comió pan ni bebió agua. Por allá se subió a un monte, al monte Sinaí, a escuchar a Dios, y allá estuvo 40 días y 40 noches. Volvió, encontró al pueblo en pecado y se regresó inmediatamente a seguir ayunando. El récord de ayuno lo tiene el Moisés, de 80 días y 80 noches de ayuno total. Yo no sé cómo lo sostuvo el Señor. Hay el ayuno parcial, donde uno ayuna 2 comidas, es decir, no desayuna, no almuerza y come. Ese es generalmente el que hacemos nosotros. ¿Que de qué horas a qué horas? Pues usted define la hora. Si levante el ayuno a las 4, a las 5 o a las 6, o a las 7 o a las 8 de la noche. O simplemente ayuna las 3 comidas y hasta el otro día come. A mí me daba risa al terminar los ayunos allá en Santa Isabel, porque eso, tan pronto terminaba el ayuno, corra a la panadería La Universal. Eso se llenaba rapidito. Aquí, cuando se terminan los ayunos, no hay dónde comer nada, excepto que esté abierto por allá el Chusito, pero no está abierto. Entonces les toca hasta ir a buscar la comida. Pero bueno, ¿qué se puede decir del ayuno, hermanos, en todo esto? Sí, a veces es difícil ayunar. Hay ayunos largos donde usted puede ayunar una semana y puede hacerlo cortando en las tardes con una avena, con algo suave. Y puede ayunar así 20, 25 días, 30 días, 40 días, no sé, lo que el Señor ponga en su corazón. Lo que la experiencia a mí me dice de algunos ayunos de 20 días o de 15 días, es que y escuchen bien, los primeros 3 días son los más difíciles. De ahí en adelante, vamos para adelante. Usted puede estar en ayuno, por allá el 5º o 6º día le pasan una gallina de esas ahí con patas arriba y no siente nada. ¿Pueden pasar lo que más les guste? Sí. ¿Que siente hambre? Claro que sí. Pero ahí está la agüita. Tome agüita. Tome agüita. Amén. ¿Seremos una iglesia que ayune? Pero no se le olvide. Hágalo un hábito. Cuando lo hace un hábito, no se olvida. Amén. Los ayunos congregacionales. ¿Se acuerdan ustedes del que el pastor Juan Carlos habló, de un pastor en Chicago que ayunaba el almuerzo? Desayunaba, no almorzaba y comía. Ayunaba el almuerzo. Eso es válido. Eso es válido. Muy bien, algunos consejos. Haga del ayuno un hábito. Primer consejo. Ayune una vez a la semana. Dedique un día. Los judíos ayunaban 2 días a la semana. Escoge el día que mejor le convenga. Algunos ayunan el domingo y salen al mediodía y ayunan el desayuno y van y almuerzan. O van los domingos hasta las 4 de la tarde, pero dicen, ay, es que los domingos es el día de la familia. Bueno, entonces ayuna el sábado. No ayune si tiene desnutrición avanzada.
Es peligroso. Se desmaya por ahí en la calle. Entonces, tiene que mirar su asunto de cómo está en su nutrición, en su salud. Si está en embarazo, pida la dirección de Dios. Hay personas, mujeres que ayunan durante su embarazo, pero miren cómo está también su salud. Y si va a trabajar y ayunar, mire cómo puede combinar las dos cosas. Hay algunas personas que pues, les es fácil porque es trabajo de oficina, pero si es trabajo de cargar bultos, pues es un problema, ¿no? Sin embargo, hay personas que son fortalecidas en Dios para ayunar de esa manera. Amén. Entonces, hermanos, el ayuno es una gran herramienta para buscar la intimidad con Dios y lograr muchas cosas en nuestra vida de hogar. Así que debemos ayunar. Dígale a su lado, al que está a su lado, ayune porque es la voluntad de Dios. Y si lo hacemos hábito, seremos una iglesia en victoria, creciente y madura para la gloria de Dios. Amén.